en el, en el contexto bíblico, en donde se encuentra ubicada, donde se encuentran ubicados los textos, y esto nos pueden ayudar un poquito a entender por qué habla de esto. Bueno, si ustedes se fijan, el texto lo dice, como ya lo comentó Javier, está marcado en Marcos, en el capítulo 7, y en Mateo, en el capítulo 15. Ambos tienen, como bien sabemos, cuando estamos hablando de textos sagrados, y en este caso todos tienen un contexto, un pretexto y un texto que analizar. Cuando empezamos a rascarle un poquito al texto, nos damos cuenta que tanto Mateo como Marcos, a mí me pareció que tenían una finalidad muy parecida. Y a mí me parece que como lo van estructurando, van queriendo o van diseñando presentar a un Jesús un poco diferente. Ya cuando lo leemos así con mucha calma, de pronto dices, ah, caray, ¿por qué pusieron ahí ese texto? Los dos están precedidos, vamos, primeramente los dos pues son un milagro, así es como están establecidos, es el milagro a la hija de una mujer. Ya después ahorita Javier yo creo que nos platicará un poquito más qué clase o qué características tenía esta mujer y de dónde era. Ciertamente ustedes, bueno, adelantando, ustedes van a ver que el texto en el contexto real se ubica en el norte de Galilea, en el norte oriente, por ahí donde está señalando Javier ahí, en Tiro y Sidón. Y es bien curioso porque fíjense, Jesús sale de toda la zona de Jerusalén, todo lo que, bueno, toda la zona de Palestina, propiamente donde él desarrolló su ministerio, donde él fue hablando, donde él fue predicando, etcétera, fue en esta zona de Galilea y después los baja en algunas ocasiones a Jerusalén, al centro de Palestina. Y bueno, pero realmente toda su vida es Galilea. Alguna vez yo me acuerdo que una persona me reclamó y me dice, ¿y por qué dices que es Galilea? Así como, porque Jesús vivió en Galilea y ahí fue donde predicó, ¿no? Esto es muy interesante. Pero todavía es más interesante que se sale de la zona y se va a un lugar totalmente de paganos. Esto también nos puede dar una indicación o una intuición de que Jesús también visitaba esas zonas. Y la pregunta es, empezamos a cuestionarnos, ¿y qué hacía allá? Pues no que venía con los hijos de Israel, pero parece que no. O sea, al final de cuentas, si vamos a ver en el texto, ya cuando nos lo comente Javier, vamos a darnos cuenta que entonces él mismo va abriendo sus horizontes a realidades que hoy día, fíjense, yo lo pensaba, hoy día a veces la iglesia o las iglesias de pronto nos volvemos a cerrar en nosotros mismos, cuando propiamente Jesús se abrió y de ahí esta situación de la conversión. Si ustedes se fijan en el texto, regresando un poco a este contexto y esta estructura, los dos evangelistas tienen su pretexto, ¿no? Tienen su teología o sus teologías que narrar. Y a mí me parece que utilizan los milagros para expresar o para darle fuerza al mensaje de este Jesús. De alguna manera Mateo va haciendo en su estructura del Evangelio, va haciendo como un círculo narrativo donde lleva primero narraciones, discursos y refuerza con los milagros. Y entonces presenta una serie de milagros y dentro de esos milagros aparece este milagro. Este milagro aparece, digamos, que en una de las segundas etapas, o sea, hace como un primer caminito que es narración, discurso, milagro, y regresa otra vez, narración, discurso, milagro, y es ahí donde inserta este texto. Por otro lado, Mateo lo que va haciendo es, él utiliza los milagros también como para reforzar este mensaje, pero él utiliza una cadena de milagros que los compara, es decir, va haciendo una semejanza entre ellos. Y de la mujer pagana lo va haciendo de esta manera y llega en esta forma, ¿no?
Entonces, bueno, ahí ya Javier nos lo está enseñando cómo está estructurado y cómo están estructurados, fíjense, ahí los milagros, ¿no? Es muy interesante, bueno, sí, el estudio de los textos sagrados se puede tomar diferentes visiones, propiamente solamente los milagros como tal, entonces ustedes van viendo cómo los va desarrollando, pero también es interesante ver cómo los estructura dentro de todo su propio contexto. Vamos a ver que a mí me llamó mucho la atención que ambos escritores, antes de este texto, aparece un texto que es, bueno, uno lo llaman en algunos textos como instrucción, o de alguna manera es un pleito contra la piedad de los fariseos, donde hace como una reflexión, pero además una llamada de atención muy fuerte sobre las tradiciones que nosotros sabemos que en ese tiempo para el pueblo judío eran extremosas. Y es una crítica del mismo Jesús a esta situación de lavarse las manos antes de comer, y de lo impuro y de lo puro. Ven que ese tema pues fue muy recurrente entre los fariseos y Jesús. Pero es muy interesante que después de presentar esta, digamos, reclamo o esta visión, pone el milagro y los dos lo hacen. Es decir, primero les dice, a ver, ¿qué es esto de ser puro y de ser impuro? Y entonces en la estructura, de pronto empezamos a leerlo y como que hace un corte y dice, a ver, primero te voy a decir que no está bien esto de dividir a las personas o marcarlas y tal. Ya después de que explica esto, pone el milagro o ponen el milagro con una mujer que no es ni siquiera judía. ¿Ven? Y ya empieza a haber ahí una situación interesante. Además, que esta situación estructural, a mí me parece que los mismos autores lo hacen para reflejar quién era Jesús. Fíjense, es otra visión. La estructura nos hace ver que de pronto este Jesús está en búsqueda, hace una crítica de su tradición, porque él era judío, pero a la vez se permite ir más allá de la tradición. ¿Se fijan? Entonces yo creo que la estructura nos ayuda a entender por qué es muy, parece ser que no, pero a mí ya después analizándolo, este milagro es muy importante, sobre todo para la propia concepción que Jesús tuvo de sí. Es decir, cómo Jesús llega a entenderse y cómo llega a entender su misión, con un golpe muy fuerte, que es enfrentarse o dialogar con alguien que ni siquiera era de su religión y que le pide algo a este Jesús. ¿Ven? Entonces, bueno, así en términos generales, meternos más a la estructura nos abarcamos mucho. Esto nada más es para ubicar en el contexto donde está este texto que hemos querido platicar. Y Sí, bueno, yo les puse aquí en estos cuadros eh, los viajes de Jesús fuera de Galilea, porque como decía Alex hace un momento, Jesús prácticamente vivió y predicó en Galilea, fue a Jerusalén a que lo mataran. Mateo, Marcos y Lucas ponen un viaje de Jesús a Jerusalén y es el viaje que lo matan. Juan sí pone varios viajes, ¿verdad? Pero sí se puede concluir con toda tranquilidad que el ministerio principal de Jesús se realizó en Galilea, en la parte norte. Y aquí les puse los viajes de Jesús fuera de Galilea, antes de ir a Jerusalén. Y les puse aquí en el capítulo 5 de Marcos el endemoniado de Gerasa, porque ese es un milagro en una tierra pagana, fuera de Galilea. Lo mismo tiene Mateo, ¿verdad? Después viene la curación de la hija de una sirofenicia en Fenicia, en Tiro y Sidón. También es una región pagana. En la misma región, la curación de un tartamudo. La segunda multiplicación de los panes, porque Mateo y Marcos tienen dos multiplicaciones, y Juan también. La segunda multiplicación de los panes es en tierra pagana. Y luego, fíjense, en los viajes fuera de Galilea, Jesús discute con los fariseos, como mostraba hace un poco Alejandro, ¿no? Luego viene la curación del ciego de Betsaida, que era prácticamente frontera con Galilea. Y la profesión de fe de Pedro y el primer anuncio de la pasión se da ya en Cesarea de Filipo.
fuera de Galilea. Esto es todo lo que presentan Mateo y Marcos fuera de Galilea, como es muy poquito lo que sale Jesús a tierra pagana. En el Evangelio de Lucas, Jesús no sale a tierra pagana a predicar. Entonces, bueno, de este contexto hay que tener en cuenta que Jesús ya había curado a un endemoniado pagano. Este milagro que le pide la mujer, la sirofenicia, con respecto a su hija, no es el primero. No es el primero que hace Jesús. Por eso llama la atención que Jesús no quiera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el texto de Marcos. Marcos 7, 24, 30. Se va a ver un poco abultado aquí el texto, pero no importa, no importa. Vamos a digerirlo lentamente. Partió de ahí y se dirigió a la región de Tiro, que ya le señalé en el mapa, ¿no? Es actual Fenicia. Entró en una casa y no quería que nadie se enterara. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que, al contrario, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, escuchó acerca de él, fue y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio de su hija. Él le dijo: deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, también los perritos comen bajo la mesa de las migajas de los niños. Él le dijo: por esto que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Se fue a su casa y encontró a la niña acostada en su cama y que el demonio había salido. Hay ciertos detalles que quisiera subrayar de este relato. Bueno, lo primero es que se fue a la región de Tiro, pagana. Entró en una casa, evidentemente, bueno, no evidentemente, probablemente esta casa era de una familia judía, ¿verdad? Un judío no podía entrar en casas paganas. Pero uno se podría preguntar para qué fue a la región de Tiro, a una región pagana. La posible respuesta es: fue a predicar a los judíos que había en Tiro. Pero dice, no quería que nadie se enterara. Eso sí está muy raro. ¿Por qué Jesús no quería que nadie se enterara? Iba de vacaciones, iba con los discípulos a la playa, como yo ahorita. ¿O por qué no quería que nadie se enterara? ¿Lo aturdía la gente o qué? Quería pasar inadvertido, pero al contrario, una mujer cuya hijita es una mujer chiquita, una niña. No podíamos decir de qué edad, pero es una hijita. Tenía un espíritu inmundo. ¿De oírla? Les pido que... Ya no encuentro la nota que me diste del domingo. Pues la que querías que facturara. Sí, pero después escribí tras las flautas. Ya no sé qué le hice. Compañeros, por favor, pueden apagar su micrófono. Qué amable. Gracias. Y entonces, la hija tenía el espíritu inmundo, un espíritu sucio. Y ella escuchó acerca de Jesús, fue y se postró a sus pies. La hija, la niñita, no. La mujer, dice Marcos, era griega. Noten la insistencia. Griega, sirofenicia. Este término griego no quiere decir que fuera griega, de gentilicio del país de Grecia, no. De religión griega, helenista, sirofenicia, los típicos cananeos de la Biblia, del Antiguo Testamento, de nacimiento. O sea, lo que está haciendo Marcos es decir, esta mujer era pagana, no era judía, no era creyente. Le rogaba que expulsara al demonio de su hija. Entonces es una mujer que escuchó de Jesús, ¿verdad? Y fue a rogarle que expulsara al demonio de su hijo. Note, la respuesta de Jesús es negativa. Deja que primero se sacien los hijos, o sea, los judíos.
¿Se sacien de qué? Pues de él, de su enseñanza y de sus milagros y de su presencia. Ahora, ¿qué es lo que había pasado con los judíos? Que no le creían. Eso es precisamente lo que está señalando Marcos en el Evangelio. Los judíos no le creen y los discípulos no lo entienden. En el, eh, en el capítulo 7, al inicio de este mismo Evangelio de Marcos, al inicio del capítulo que estamos viendo, dice que los judíos no lo aceptaban, lo rechazaron y le ponían trabas. Pero entonces dice Jesús que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. A los perritos. Algunos comentaristas dicen, es que a los paganos se les llamaba perros, y Jesús es muy cariñoso y le dice perritos, pero le dijo perritos, y a la señora le dijo perra, perrita si quieren. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, como si los hijos estuvieran saciándose del pan, ¿eh? Lo cual es falso. O sea, es precisamente lo que está mostrando Marcos en este punto del Evangelio. Y entonces ella, la mujer, le dice, Señor, también los perritos comen bajo la mesa de las migajas de los niños. O sea, la señora acepta el insulto y no acepta la negativa. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y la mujer dice, pero los perritos comen del pan que cae de la mesa, de las migajas de los niños. Y entonces él le dice, por esto que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ve, no le dice, trae a tu hija o vamos a curarla. Ve. O sea, Jesús como que es duro. Le exige más fe. Le exige más fe a la señora aquella. Ya me imagino a la señora regresando a su casa a toda velocidad y dudando de si Jesús, lo último que le había dicho Jesús es, no te voy a hacer el milagro. Bueno, lo penúltimo. Pero por la insistencia de ella le dice, ve. Y fue a su casa y encontró a la niña acostada y el demonio había salido de ella. La niña fue curada y no sabemos ni su edad. Sabemos que era una niña pequeña. La mujer sabemos que era pagana, no era creyente, no tenía fe. Había escuchado de Jesús y probablemente que Jesús hacía milagros, curaciones, y dijo, pues yo quiero aprovecharme de eso. Ante la negativa de Jesús, la mujer asume el insulto, perra, y ruega. Y Jesús le hace el milagro. Lo hace a distancia. ¿Qué parte de este texto nos dice que esa mujer tenía fe? Simplemente ninguno, al contrario, era una pagana. ¿Qué texto o qué parte de este texto nos dice las cualidades morales de esa mujer? ¿Era una mujer buena o era una mujer mala? ¿Mi hijita era buena o era niña malcriada? No se menciona. Y esto es muy importante, porque si el autor no lo menciona es que no le importaba. Es decir, yo creo que se puede, más bien, se puede decir que a Jesús no le importaban las cualidades, no se puso a preguntarle, a ver, pero te has portado bien, tratas bien a tu marido, tratas bien a la niña cómo se porta, es digna de hacer, nada de eso. Aquella mujer amaba a su hija y ese amor la hizo aceptar el insulto, la negativa de Jesús y le arrancó, digamos así, el milagro a Jesús, que no quería hacerlo. Eso está claro ahí. Entonces, ni fe ni cualidades morales. Eso no quiere decir pues, que la mujer era mala, pero tampoco dice que la mujer fuera buena. Sí, lo que estamos subrayando es que las cualidades morales a Jesús, en este caso, no le interesaron. El milagro no es porque la gente sea buena o la gente sea mala. Bueno, vamos ahora al relato de Mateo, ¿verdad? El relato de Mateo ocupa más o menos el mismo espacio y es el mismo texto, el mismo milagro, se van a dar cuenta, pero tiene muchas diferencias y muy significativas.
Jesús salió de ahí y se alejó a la región de Tiro y Sidón. Marcos decía nada más Tiro. Una mujer cananea de aquellas regiones, bueno, Canaán, no, aquí no dice Mateo que era pagana y que era griega. Dice una región cananea de aquellas regiones, salió gritando. Fíjense que en Marcos entra a una casa, ¿lo recuerdan? Jesús entra a una casa. Aquí no, aquí el milagro es en la calle, la escena es en la calle, la mujer sale gritando. Es una escena fuerte, escandalosa, si quieren. La mujer está gritando, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Noten qué palabras. Señor, es como los discípulos llamaban a Jesús. Señor, hijo de David, mi hija sufre mucho porque está endemoniada. Pero no le respondió nada. Aquí Jesús está en la calle, la mujer va detrás gritando y Jesús se hace el desentendido. Si me permiten adelantarme, qué groserito, Jesús. Sus discípulos se le acercaron y le rogaron, despídela porque viene gritando detrás de nosotros. O sea, ¿por qué los discípulos que no aparecen en Marcos, noten que en Marcos no aparecen los discípulos para nada, aquí le dicen despídela? ¿Qué quiere decir despídela? ¿Quiere decir voltéate y dile que se largue? ¿O quiere decir voltéate y hazle el milagro que te pide? Porque nos está molestando, viene gritando detrás de nosotros. A menos que demos a estas palabras, viene gritando detrás de nosotros otra interpretación y pensemos que los discípulos se apiadaron de la mujer. Yo me imagino una mujer llorando, gritando detrás de Jesús, por favor, ten piedad de mí. Y a lo mejor los discípulos se apiadaron y le dicen, Señor, atiéndela. Pero en sus palabras dice, despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. A mí la primera impresión que me da es que los discípulos estaban hartos de la gritería de la mujer y para que se callara y se fuera, le dicen a Jesús, hazle el milagro. Esa impresión me da, pero el texto se presta para otras interpretaciones. Jesús respondió, no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense que aquí Jesús responde a los discípulos. No fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, estoy enviado a los judíos. Pero les pido por favor que desconecten sus micrófonos, que se oye mucho ruido. Me la tomaron mis padres. No sé ya. No, porque si no vas a regresar. Les pido por favor que desconecten sus micrófonos. Sí, gracias. De nada. Les pido por favor que desconecten sus micrófonos, se oye mucho ruido. Ya, gracias. Entonces, él respondió a los discípulos, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no le quiere hablar a la mujer va gritando detrás de él y yo me imagino que no iba gritando tranquilamente, oye Jesús, escúchame, no. Yo me imagino un drama de aquella señora. Pero en cuanto Jesús le dice a sus discípulos, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ella fue a postrarse ante él. ¿Vale? Se postró. Algo reconoce en Jesús que se postró. Sabe que le dice Señor y le dice Hijo de David. Y luego llega ante él y se postra. Y le dice Señor, ayúdame. Otra vez la palabra Señor, ayúdame. Jesús le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Noten qué duro es Jesús. Lo que en Marcos también aparece, le dice a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Pero ella dijo, sí, Señor, acepto. Noten la insistencia de la mujer, es la tercera vez que lo llama Señor. Sí, Señor. Pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, tu fe es grande, que te suceda como deseas. Y su hija se curó en aquel momento. Esto es en el capítulo 15 de Mateo. Quiero comentarles un acontecimiento del capítulo 14, versículo 31. Cuando Jesús camina sobre las aguas en el lago,
y los discípulos están aterrados porque creen ver un fantasma, Jesús dice, Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y Jesús dice, a ver, ven, periquito, ven, periquito. Pedro, el jefe de los apóstoles. Y Pedro puso los ojos en blanco y sacó su manita de la barca y tocó el agua y sacó su pie y empezó a caminar sobre el agua. Pero vio las olas y la tempestad y le dio miedo y empezó a hundirse. Entonces Jesús le tiende la mano y le dice, hombre de poca fe, a Pedro, hombre de poca fe. Y miren lo que le dice aquí a la mujer, oh mujer, tu fe es grande. No es casual. Sí, Mateo no estaba distraído cuando escribió el Evangelio. A Pedro le dice hombre de poca fe y a una pagana le dice grande es tu fe. Tampoco en Mateo es el primer milagro, por eso me llama la atención tanto que Jesús no quiera. Fíjense que en el milagro de Gerasa, que es el milagro que les puse aquí, ¿verdad? Que está en Marcos 5 y en Mateo 8. Este endemoniado de Gerasa es aquel endemoniado que está en tierra pagana, es un pagano, y Jesús desembarca por allá y cura, exorciza a ese muchacho. Y ese muchacho no le pidió el milagro, no le dijo, oye Jesús, cúrame. Tampoco salió su papá y le dijo, cura a mi hijo que está endemoniado. Jesús, perdóneme por la expresión, por sus pistolas, porque él quiso, curó, exorcizó al endemoniado. ¿Se acuerdan que mandó a los espíritus? Se llamaban legión porque eran muchos y los envió a una piara de cerdos que se ahogaron, que se desbocaron en el mar. Ese milagro es con un pagano, es un cuate que no tiene fe. En el Evangelio de Marcos, ese muchacho le dice a Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, mejor háblale aquí a tu gente de lo que Dios hizo por ti. Y ese muchacho se puso a predicar, a hablar de Jesús, pero era un pagano. Y es un pagano que no le pidió el milagro a Jesús. Y es un pagano cuyas cualidades morales no aparecen en ninguna parte del relato. Léanlo, ahí están los textos. En este relato, Jesús no quiere hacer el milagro. Por eso me llama tanto la atención, ¿por qué aquí no quiere? Yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oye, pero le hiciste un milagro allá, aquel endemoniado en Gerasa. Y ni te lo pidió. Bueno, el caso es que aquí Jesús le hace el milagro a la mamá, bueno, a la hija, ¿verdad? En este cuadro que les pongo aquí, les pongo una comparación de los dos textos. Claro que ya les hice la comparación modo verbal, pero si ustedes hacen este ejercicio, aquí en la columna de la izquierda está el texto de Marcos y aquí en el de la derecha el texto de Mateo. No son tan semejantes. Bueno, Marcos habla de Tiro, Mateo de Tiro y Sidón, una mujer cananea, y aquí habla de la mujer griega, sirofenicia. Salió gritando, mientras que aquí dice, entró Jesús en una casa, ¿verdad? Aquí la mujer se postra, entra en la casa y se postra y habla con Jesús. Aquí no, aquí es en la calle y Jesús habla primero con los discípulos, ¿verdad? La mujer va gritando, Jesús no le hace caso, es más dramático Mateo, pero se ve que a Mateo no le gustó mucho eso de que la mujer no tuviera nada de fe y por eso dice, tu fe es grande. Ahora, habría que pensar aquí de qué fe está hablando Mateo. No está hablando la fe en que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. No. La fe de la mujer era que Jesús podía curarla. Era su fe que ella tenía, ¿verdad? Pero es curioso, llama a Jesús 3 veces Señor, ¿verdad? Bueno, y ahí y en su ejercicio pueden ver que realmente lo que uno se puede sacar de este ejercicio es
ver que el milagro está centrado aquí, ¿verdad? En lo que le dijo la mujer a Jesús, ¿verdad? Bueno, le dice a Jesús que los hijos primero y después los perritos. La mujer acepta el insulto y dice que los perritos comen de las migajas. Eso está igual entre los dos, pero si se fijan es prácticamente lo único que está igual, ¿eh? Bueno, entonces a mí me da la impresión que por ahí se recordó de esa manera el milagro de Jesús. Bueno, te cedo la palabra, Alex, para que nos comentes un poco sobre la relación de este milagro de Jesús con otros milagros. Sí, Javier, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Sí, si ustedes se fijan, bueno, ya Javier dio algunas pistas sobre esta relación, es decir, una de ellas, o es algo muy marcado, es que algunos de estos milagros los hace fuera de, con gente pagana. Entonces, esta es una relación importante, es interesante, y además descubre quién es este Jesús, ¿no? En otro caso, por ejemplo, con el endemoniado de Gerasa, fíjense cómo la situación, hay algo importante en la relación, siempre hay como un diálogo. Hay un diálogo que se va planteando con este Jesús, que de alguna manera en cada milagro va haciendo o va descubriendo a Jesús ciertas cosas que él va cambiando. Es decir, si ustedes se fijan y leen los diferentes milagros aún estos dos, Jesús no llega y dice, voy a hacer el milagro porque yo quiero, o voy a hacer el milagro porque yo soy el Hijo de Dios y entonces yo tengo toda la fuerza. No, el milagro de alguna manera viene interpelado en todos. ¿Ven? En el endemoniado de Gerasa, en la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, Jairo va con él y le pide que lo haga. Le dice, o sea, y además se lo pide un jefe de la sinagoga, que lo más seguro es que haya sido un sacerdote el que se lo pide. Eso es muy interesante porque no se lo está pidiendo cualquiera y además Jesús como que lo sorprende también. Si ustedes se fijan, el diálogo de la misma que estamos analizando, sorprende el diálogo al propio Jesús, le llama la atención y dice, ah, caray, ¿qué es esto? ¿No? Lo increpa, lo mueve. A lo mejor el mismo Jesús se descubre que ahí traía otra idea. Traía una idea de, pues, ir enseñando y de pronto, pum, se encuentra con esto y le dicen, haz el milagro. En el endemoniado epiléptico también, y siempre hay un evento en todos va a haber un elemento de la fe, que como bien dice, eso también nos distrae un poco, porque muchos pensamos que hay, es que, y luego lo queremos aplicar, ¿no? Y decimos, es que nuestra fe va a hacer que logre milagros. Más bien, es un reconocimiento del propio Jesús que descubre que las personas tenían una ansia, una fe, yo lo distingo así, es como una ansia de estar sanados, de estar salvados. Entonces, fíjense, así como a grandes rasgos, cómo va teniendo, estos milagros van representando o marcando, vamos a decirlo ahora ya más así, si ustedes quieren más líneas teológicas, pero en el fondo lo que está señalando los autores, los evangelistas que ustedes ya ven, ahí que también entra Lucas también aparece en estos milagros, también van señalando como estas líneas, ¿no? Un Jesús que sale de su zona, un Jesús que es increpado, gente que es pagana, vean cómo van líneas en ese sentido, y otro que el sentido de la fe para que se realice este milagro. Yo sí quería aclarar que estos milagros, bueno, hay que analizarlos como tales, pero sí es importante decir que son como la referencia de que en la teología de los textos, de que el reino de Dios ya se acercó y de que el reino de Dios está para todos. Y entonces estas líneas, estos milagros lo hacen muy visible, ¿ven? Bueno, ya metiéndonos, adentrándonos en él. Sí, adelante, querían preguntar algo. O sea, aparte de este. Ah, sí, el que se. Yo creo que no, parece que no. No, ¿verdad?
Parece que no. Como que vi que se prendió el... Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, sí. Ese que es el de Ek Delgado. Bueno, Ek Delgado, por favor, tu micrófono. Yo quería comentar aquí en este exorcismo del endemoniado epiléptico, ¿por qué también es parecido a este? Porque también es un papá, pero aquí es un papá que pide por su hijo. En este que vimos de la Sirofenicia es una mamá que pide por su hijo. Y es pagana, pero aquí en este del endemoniado epiléptico es en Israel, al descender del monte Tabor, Jesús viene con unos discípulos y encuentra a los demás discutiendo con un hombre y con unos judíos. Y les dice que discuten. Entonces se le acerca un señor y le dice: es que traje a mi hijo con tus discípulos para que lo curaran. Mi hijo es endemoniado, epiléptico. Bueno, sí, endemoniado, ¿no? La palabra epilepsia. Bueno, y entonces Jesús dialoga con el papá y le dice al papá pues que el demonio avienta al hijo al fuego y que pretende acabar con él. Y entonces el papá le dice: si tú puedes, haz algo por nosotros. Y Jesús se voltea con el Señor, lo mira de frente y dice: ¿cómo que si puedo? ¿Tú crees que yo puedo? O sea, Jesús le voltea la tortilla. ¿Cómo que si puedo? ¿Tú crees que yo puedo? Jesús, pero fíjense que el Señor no creía, no tenía suficiente fe. Entonces acabó el negocio. No acabo de creer que tú puedas. Entonces no me vas a hacer el milagro. Pero el papá es un papá y eso a mí me enternece profundamente. El papá es un papá y su hijo está endemoniado. Y entonces, ¿saben qué le dice a Jesús? Le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Aumenta mi fe. O sea, le vuelve a voltear la tortilla, si me permiten esa expresión así de coloquial. Aumenta mi fe. Y entonces Jesús se ve entre la espada y la pared, porque entonces está la petición concreta: auméntame la fe para que yo tenga suficiente fe para que tú cures a mi hijo. Y entonces Jesús le aumenta su fe y le cura a su hijo. Es también el papá que es judío, pero no tiene suficiente fe, es judío, pero no tiene suficiente fe, y sin embargo es papá, y no se va a ir con la negativa de Jesús. Aquí no es una negativa fuerte, digamos: ¿tú crees que yo puedo? No es una negativa. Pero si el Señor se hubiera dado por vencido ahí hubiera acabado todo. Con la Sirofenicia es una negativa, ¿no? Y es además un insulto: perra, perrita. Pero es mamá, es mamá. Y eso la hace insistir en su súplica, y eso hace que Jesús se doble, que Jesús sea vencido. Es lo que quería comentar sobre este milagro del endemoniado epiléptico, Alex. Y ahora pues vamos a comentar unas cuantas líneas hermenéuticas, porque yo no sé qué impresión tienen. A mí me deja un sabor profundo de boca de todo lo que está encerrado en este acontecimiento, ¿no? Es muy lindo para reflexionar. Y entonces pues, me encantaría que dialogáramos estas líneas hermenéuticas. La primera que quiero traer a la mesa es que Jesús es doblegado por el amor. Por el amor. Y fíjense que es una pagana, o sea, no es que Jesús ame a los judíos y nada más haya venido con los judíos. Bueno, eso dijo él, pero esta mujer si me permiten, lo obligó. Le hizo que Jesús cambiara su punto de vista. Y esto es teológico. Alex lo comentó. Jesús tenía la idea de que solo a los judíos. Y esta mujer lo hizo cambiar de opinión. De ahí el título de la conferencia: La conversión de Jesús. Te estoy robando cámara, Alex.
al contrario, al contrario. No, sigue. Sí, y yo creo que ahí es, y Javier lo ha tocado, lo ha dicho mucho este punto, y que creo que es el punto clave si ya lo analizamos. Este Jesús se dejó impresionar por la mujer. Es decir, algo pasó en él que le cambió la visión, porque ustedes se fijan en el texto cuando él no quiere curarla. O sea, y el diálogo quizás es, a mí me parece, yo cada vez que lo he leído, se me hace uno de los más agresivos Mira, ya ves cómo se despega cada rato. de Jesús. Muchas veces algunos se dicen, es que Jesús se enojó, por ejemplo, cuando expulsó a los vendedores del templo. Pero si ustedes se fijan, este diálogo es mucho más fuerte, es más complejo. Y es más complejo porque él mismo se dejó llamar. Vale, ¿te vas a bañar? Yo sí, allá, después de la conferencia, no he echado nada. Un bañito. Y entonces, a mí, si ustedes se fijan, Jesús no quería hacer el milagro y el milagro quizás vino hacia Jesús. Es decir, Jesús es el milagro. Es el milagro por eso, o sea, se enterneció por eso que la madre pedía, con esa insistencia. Al final de cuentas, le cambió toda la visión a Jesús. Jesús, obviamente, él decía, vengo por las ovejas descarriadas de mi pueblo. Pero cuando ve esto dice, ah, caray, no solo es a mi pueblo, es a los demás. Y entonces ahí es donde se plantea el gran, parece que el milagro es si ustedes se fijan, que haya curado a la niña es así como pasa como de segundo término. O sea, le dijo, está curada, pero pues ya se curó. Ni supimos ni quién, ni cómo, ni qué, a veces hasta, y cuál era el demonio que tenía o qué significaba ese demonio. Pero el centro del texto más bien nos deja ver que Jesús se convierte en lo que sí venía a hacer. Pero bueno, a ver, Javier, ¿algo más? Bueno, yo casi me vendría a 2000 años después, ¿no? Tú comentaste al principio que las iglesias cristianas somos muy arrogantes y nos hemos echado a Dios, a Jesús y al Espíritu a la bolsa. Y qué interesante este texto de Jesús con los paganos, ¿no? Jesús con el mundo pagano, que en los dos evangelios de Mateo y Marcos es muy notorio. En Marcos, cómo está mostrando en esta primera parte del evangelio, los capítulos 1 a 8, cómo los judíos ni lo entienden ni lo aceptan, y cómo los discípulos no entienden, están atarantados. En los primeros 8 capítulos de Marcos, los discípulos no acaban de entender nada, vaya. Y esta mujer sí. En el Evangelio de Mateo es contrastante. Al final del capítulo 14 le dice Jesús a Pedro, hombre de poca fe. Y al inicio del capítulo 15 le dice a esta mujer, grande es tu fe. Y una mujer pagana. O sea, yo creo que las iglesias cristianas, como decías tú, se han encerrado en sí mismas. Y esta misericordia elemental hacia el sufrimiento humano ha pasado a segundo término. Como si Jesús, como si Dios, como si el amor de Dios estuviera etiquetado, decimos ahora, para los cristianos. Y luego para los cristianos que somos buenos, y luego para los cristianos que además cumplimos con los preceptos religiosos. Y no sé, a lo mejor estos cristianos son los de poca fe. Son los que no han acabado de entender a Jesús. Y aquellos no cristianos, paganos, ateos, son más capaces de entenderlo, ¿no? Esto me dice a mí este relato en el aquí y en el ahora.
porque los judíos se sentían dueños de Jesús, del Mesías y de su mensaje. Y Jesús está harto de esa mala comprensión, de esa carencia de fe, esa mala fe, fe imperfecta. Y en el mundo pagano, a pesar de que él no quería, ya hablamos de esto, encuentra la razón de ser de su ministerio, el sufrimiento humano, el amor. Y aquí es una mamá que no se iba a ir con las manos vacías. Entonces, yo así gráficamente lo podría representar como lo agarró de la túnica y le dijo, no te vas si no curas a mi hija. Y esta reacción de Jesús es hermosa. Es de una persona humilde. Humilde. Tal vez a Mateo y a Marcos les faltó añadir al final del relato, y entonces Jesús se fue a otra región solitaria o a la playa a reflexionar el objetivo de su misión, ¿no? Bueno, yo ahí la dejo, pero me gustaría escuchar sus reacciones, qué les parece, comentarios, preguntas también. Quien quiera. Sí, Adriana. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, a mí lo que me gusta mucho es que esta mujer, lo que hizo por Jesús fue precisamente el decirle, oye, no nada más son los judíos, no nada más vienes por los judíos, sino que también nosotros tenemos necesidades, también nosotros tenemos esa fe, aunque a lo mejor sea una fe de distinta, ¿no? Pero fe al fin y al cabo. Efectivamente, el amor de una madre, por supuesto, que movió a Jesús. ¿Por qué? Porque, pues, Jesús tuvo a mamá María, ¿no? Judía también. Pero al ver esa fe de esta mujer, precisamente de no judía, ¿verdad? Al ver su insistencia, al ver todo eso, por supuesto que le removió absolutamente todo. Y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, no nada más vengo por esos judíos que por supuesto no me creen, que por supuesto no me rechazan, ¿no? Aún y conociendo todos los textos de los profetas que hablaban precisamente de ese Mesías, ¿no? Pero más sin embargo, Jesús, al estar afuera, esta mujer, bueno, yo siento que lo centró, que dijo, a ver, Jesús, lo siento que los tuyos no te hagan caso, que no te crean, pero ¿sabes qué? Discúlpame, nosotros sí. A ver, por favor, ayúdame. Y mira, y efectivamente, ¿no? Al contestarle de esa manera de que, oye, no es correcto de que le quites el pan a los hijos. Oye, Jesús, ok, perfecto. Pero también nosotros, o sea, no nada más los judíos, también nosotros necesitamos de ti. También nosotros necesitamos no nada más de ese milagro, sino también de ese anuncio del evangelio, de ese anuncio de la buena nueva, de ese anuncio del cual vienes también con tus discípulos, ¿no? A enseñar y a mostrar. Bueno, eso es lo que yo. Sabroso. Gracias. Gracias, Adrián. Sí, bueno, profesor, pues mi comentario. Jacinto. Sí, va en el sentido de el contexto sociopolítico, en los terrenos geográficos de la frontera entre Galilea y Ciro-Fenicia, ¿no? Específicamente la ciudad de Tiro, por la cuestión de desarrollo comercial que había entre Tiro y los alrededores. Pudiéramos pensar que toda la producción de los alimentos se quedaba en Tiro, ¿no? Y los habitantes, por lo general, pues eran muy negativos en su compartimiento con Galilea, ¿no? Entonces podemos imaginarnos el
el odio que había o el resentimiento que pudiera haber entre los galileos o las personas que vivían en esa zona con los habitantes de Tiro. Sí. Sí, muy Y probablemente. específicamente, probablemente entonces la mujer vivía allí en Tiro, ¿no? Pudiéramos pensar que ella pudiese tener algún tipo de negocio, pudiéramos pensar, ¿no? Que se encontraba en una buena posición. Y ella en algún momento pudiera pensar que también limitó el alimento a sus vecinos galileos, ¿no? Pero ahora se encuentra con una necesidad y entonces pudiéramos pensar no tanto en que Jesús va a esa región como una acción misionera, sino que también pudiéramos pensar que va porque quiere descansar, ¿no? Y para él no resultaba contaminado, que se contaminara entrando a una casa no judía. Pues él ya había dado indicios de que eso no era preocupación para él. Pero sí hay un diálogo aquí, se trata de un milagro, pero un milagro que tiene como base el argumento de la mujer. Es el argumento de la mujer lo que mueve a Jesús a esa acción de misericordia, ¿no? Porque él pudiera hacerle ver a la mujer que el pan, efectivamente, el pan espiritual, pues estaba primeramente para los judíos, ¿no? Pero también haciéndole ver a ella que el pan debe ser compartido, debe ser para todos, ¿no? Y que no, la actitud del pueblo, de donde ella pertenecía, pues también estaba siendo muy duro con sus semejantes, ¿no? Pero ella entonces reconoce que tal vez ella no pudiera tener la culpa, quizás en el fondo, de lo que hacían los demás compatriotas, pero sí reconoce que el argumento que usa es basado sobre pues, el amor que tiene por su hija, ¿no? El inmenso amor por su hija, que es capaz de arrodillarse ante Jesús y decir, bueno, pues ella está en la mejor disposición para poder reconocer su necesidad, y por eso creo que se da ese milagro de exorcismo a distancia, ¿no? Porque hay un argumento que, digamos, derrota el argumento de Jesús o vence el argumento de Jesús sobre el privilegio que tenía el pueblo judío con ir hacia ellos primero con el pan espiritual, ¿no? En ese sentido, pues concedemos que se trata de una conversión en el sentido de que el evangelio o la palabra está destinada también para todo el mundo, ¿no? No solamente es exclusivo para el pueblo judío. Sí, interesante. Gracias, Jacinto. Tengo que decirles que Jacinto es doctorante en teología, un alumno brillante. José Luis. Hola, hola Javier, hola a todos. Perdón por no prender la máquina, pero me ha estado fallando desde ayer mi máquina y prefiero no arriesgarme. Yo quería comentar que me gusta mucho la lección de humildad, ¿no? O de completo desinterés por sí mismo de la mujer y del papá, ¿no? Porque pues aguantando humillaciones, que va gritándole a la gente y pues supongo que le hacían el feo porque además no era judía y los estaba molestando, tanto que se quejan con Jesús. Y aún así la mujer, pues insiste, más allá de cualquier desprecio, de mala cara o de lo que haya pasado, todo lo que pudiera haberle importado a una persona, digamos, moderna, o lo que nos hubiera podido importar de, pues, no hay formas, mira, vas a hacer ahí el ridículo, o te están haciendo una mala cara o algo así. Eso no importó, ¿no? Le insiste, encuentra las palabras, encuentra la manera, con el respeto, ¿no? Por lo que le llama Señor, y se postra. No, son muchas cosas, muchos elementos en los cuales pues cualquier persona que tenga realmente una necesidad, y ni siquiera una necesidad propia, sino para un ser querido, pues ahí es una muestra, ¿no? Y eso es
Me parece que eso es una gran enseñanza, un gran ejemplo para pues para los que atestiguaron todo eso, ¿no? No hay límites, ¿no? Ni el propio ego de la mujer dicen, no, aquí hay es cosas mamá. mucho más importantes, ¿no? Es mamá. No, no se iba a ir sin el milagro, ¿no? Me acordé de un milagro que me hizo pensar. ¿Se acuerdan que los discípulos le dicen a Jesús, oye, atiéndela, despídela, porque viene detrás de nosotros? Este milagro que les voy a narrar está en el final del Evangelio de Marcos, dice así: llegan a Jericó y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo, etc. Por eso yo, relacioné que la actitud de los apóstoles en el Evangelio de Mateo, en este milagro, es de molestia con la mujer, ¿verdad? Tal vez los apóstoles, menos que Jesús, comprendían la misión de Jesús y esta mujer pagana viene detrás de nosotros, despídela, ¿verdad? Pero bueno, el texto se presta también a la otra interpretación que ya comenté hace un momento. Mar. Sí, hola, buenas noches. Ay, pues, híjole, me resuena mucho. Yo no sé si esta niña iba a morir o no, pero me queda claro que también precisamente por ser mujer, niña, y bueno, pagana, pues está en un mayor estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que la mamá, de repente, pues para mí mi interpretación es como si ahorita escuchara a una mujer decir, pues dime perro, lo que sea, pero óyeme, pero mírame. Y aquí me suena mucho esto por lo corporal, porque si bien dice postrada, y bueno, este juego de los sentidos, ¿no? Ella habla, pues para que él escuche. Ella se da a notar para que él la mire. Y obviamente, pues también está me imagino yo, este juego de miradas, o me pregunto, ¿cómo habrá sido el juego de miradas que ellos tuvieron, ¿no? ¿Cómo habrá sido la mirada de esta mujer de desesperación siendo madre y que se nota que quiere, que ama a su hija? ¿Y cómo la habrá visto Jesús entonces, no? También, de repente empiezo a imaginarme y digo, ¿cómo habrá sido el latir de su corazón de esta mujer al momento de entrar con la desesperación, con esto, o sea, me postro, sí, dime lo que quieras, etcétera, pero ¿y cómo habrá sido el latir de su corazón útero también, ¿no? Siendo madre. Entonces, por eso digo, una mamá que se ama a sus hijos o a su hija, porque pues no todas los aman, ¿no? Y precisamente me lleva a pensar y a sentir pensar más bien, y con esto termino, esta expresión que tan popular también, que es Dios ama con entrañas de madre, ¿no? Entonces también creo que ese encuentro fue muy fecundo para Jesús por parte de ella. No, qué bonito. Gracias, Mar. Sí, Javier, perdón. Sí, yo creo que esto que dice Mar es muy, muy, muy interesante. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esta relación que tiene Jesús con las mujeres, ¿no? Y en este sentido, lo que tú comentabas también de las iglesias y tal, a mí me parece, yo creo que esta mujer, después de esto, claro, el texto no lo dice, pero obviamente tuvo una conversión y una generación de una iglesia a partir de las mujeres, que ciertamente pues marcaron después cómo fue naciendo la iglesia, que después fue olvidada totalmente, ¿no? Pero que hoy valdría, a mí me parece, y tendríamos que releerlo para, pues sí, valorizar el sentido femenino y el sentido del propio Jesús, del propio Dios misericordioso, que lo hacen muy evidente en estos relatos, ¿no? O sea, las mujeres en este sentido se fijan, o sea, me llama mucho la atención cómo la mamá para nada es débil, o sea, es esa mujer que quiere algo y lo hace.
O sea, no le importa que le hayan gritado, porque obviamente que los discípulos, como buenos judíos, han de haber puesto una cara de enojo y de qué molestas, ¿no? Pero ella dijo, va, y descubre que a partir en ese tiempo, y como ahora, ¿no? Del necesitado, pues del despreciado, se construyó una iglesia que ni siquiera los discípulos habían podido descubrir. Y a mí yo creo que esto que dice Mar es muy, es clave también para entender este milagro, ¿no? Sí, bueno, pues a mí se me hace que con eso podemos terminar. Me dio mucho gusto verlos, muchas caras conocidas y estimadas. Nos veremos en la próxima. Yo creo que el próximo miércoles voy a hablar de otra mujer, fíjense. A ver quién se anima a acompañarme. Va a ser Tamar. Tamar. Aparece esta mujer en Génesis 38. Nada más. Si quieren leer ese texto. Y vamos a hablar, es una mujer así luchona como la Sirofenicia, pero que esto es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en la época de Judá, de Jacob. Y vamos, en 15 días voy a hablar sobre los salmos mesiánicos, ya en el Antiguo Testamento es otra temática, los salmos mesiánicos, los salmos del rey. Y ya nos vamos a agarrar el caminito de una conferencia semanal para sacudir la pereza y aprender algo. Y además, para mí, pues ver rostros queridos. Nos vemos. Los espero el próximo de mañana en 8. El próximo de mañana en 8 para la conferencia sobre Tamar. Y ahí le seguimos, ¿verdad? Un codazo suavecito para todos y todas. Alex, muchas gracias. A ti, Javier, muchísimas gracias. Pásenla bien, Dios les bendiga. Igualmente, Jacinto, gracias. Muchas gracias.